Continuando con psicología del aprendizaje, hablemos del aprendizaje de aversión al sabor. El acto de comer da muchas oportunidades para el aprendizaje de asociaciones. Rossi y Zechner en 1985 destacaron: el condicionamiento pavloviano está plenamente activo en las asociaciones entre los sabores de los miles de millones de comidas que se ingieren cada día, en las asociaciones entre comidas y objetos nocivos y entre las asociaciones de las comidas con algunas de sus consecuencias. La aversión al sabor puede aprenderse si la ingestión de un sabor nuevo va seguida de una enfermedad o de otras consecuencias nocivas. Las preferencias por un sabor pueden aprenderse si un sabor se asemeja con la sensación de saciedad u otras consecuencias positivas. Una cantidad creciente de evidencia indica que muchas de las aversiones al sabor de los humanos son también el resultado de condicionamiento pavloviano. Gran parte de esta evidencia se han obtenido en estudios basados por cuestionarios. Todas las personas han adquirido aversión a una comida en su vida. El emparejamiento del sabor y la enfermedad puede dar lugar a una aversión condicionada al alimento en un único ensayo, y el aprendizaje puede tener lugar incluso si la enfermedad se manifiesta varias horas después de la ingestión de la comida. El 20% de las personas estaban seguras de que la enfermedad no se la provocó la comida, pero adquirieron una aversión a esa comida, lo que indica que el aprendizaje de aversión al sabor puede ser independiente de los procesos de pensamiento racional y que puede ser contrario a las conclusiones de una persona sobre la causa de su enfermedad. La quimioterapia puede provocar náuseas como efecto secundario. Los enfermos de cáncer, niños y adultos, adquieren aversiones a los alimentos ingeridos justo antes de su sesión de quimioterapia. Esto puede contribuir a la falta de apetito observada entre estos pacientes. La aversión condicionada al sabor puede provocar una anorexia al suprimir la ingestión de alimentos. La anorexia que acompaña a la aparición de algunos tumores puede ser el resultado de un aprendizaje de aversión al sabor. Este aprendizaje de aversión al sabor puede también contribuir a la aparición de anorexia nerviosa, caracterizado por una pérdida de peso fuerte y crónica. Incluso este aprendizaje de la aversión al sabor puede contribuir a la pérdida de apetito en personas con depresiones severas. Muchos de estos conocimientos sobre aprendizaje de aversión al sabor se han descubierto con anormales de laboratorio. La aversión al sabor es el resultado del emparejamiento de un EC, el sabor, con un EL, una droga o exposición a la radiación, de forma similar a otros ejemplos de condicionamiento clásico y sigue las mismas leyes de aprendizaje en muchos aspectos. También tiene características especiales. La primera característica, los estudios de laboratorio han demostrado que con un solo emparejamiento del sabor y la humedad puede aprenderse una fuerte aversión al sabor. En el condicionamiento del miedo pasa lo mismo, pero no es tan fuerte, ni tan común, si es que se da el condicionamiento palpebral, el salival o el seguimiento del signo. La segunda característica única del aprendizaje de aversión al sabor es que tiene lugar incluso si los animales no enferman. Hay varias horas después de la exposición al sabor novedoso. Probablemente el aprendizaje demorado de la aversión al sabor ha evolucionado para permitir a los animales, humanos y no humanos, evitar alimentos venenosos con efectos retardados. Un experimento de Smith y Roth, allá por el 1967, hacía un ejemplo de aprendizaje demorado de aversión al sabor. Se sometió a unas ratas de laboratorio a un programa de privación de agua, de modo que estuvieran motivadas para beber cuando se ponía un recipiente con agua en su caja experimental. El día de condicionamiento tuvieron acceso durante 20 minutos a una solución de agua con una sacarina del 0,1%. En diferentes momentos, tras la presentación de la sacarina en un rango de 0 a 24 horas, diferentes grupos fueron expuestos a radiación de una máquina de rayos X. Los grupos de control también fueron llevados a una máquina de rayos X, pero no fueron irradiados. Se les llamó grupos falsamente irradiados.
Empezando al día siguiente del tratamiento de irradiación, se dio a cada rata la oportunidad de elegir entre beber la solución de sacarina o agua normal durante 2 días. Se mostraba la preferencia de que cada grupo de animales por la solución de sacarina. Los animales expuestos a la radiación 6 horas después de probar la solución de sacarina mostraron aversión a la sacarina en la prueba. Menos del 20% de su ingestión total del líquido correspondía al tubo de la sacarina. Los animales irradiados, 12 horas después de la exposición a la sacarina, mostraron una aversión mucho menor y casi no se notó aversión en las ratas irradiadas 24 horas después de la exposición al sabor. En contraste con este patrón de evitación de la sacarina observado, en el grupo de ratas irradiadas, todos los grupos falsamente irradiados prefirieron la solución de sacarina. Más del 70% de la ingestión total del líquido lo bebieron del tubo de la sacarina. Hablemos de procedimientos de condicionamiento pavloviano excitatorio. Hasta ahora, todo lo que se ha visto son ejemplos de condicionamiento pavloviano excitatorios. En el condicionamiento excitatorio, los organismos aprenden una asociación entre los estímulos condicionados e incondicionados. Como resultado de esta asociación, la presentación del estímulo condicionado activa la actividad conductual y neural relacionada con el EL. Sin la presentación real del EL, los procesos relacionados con el EL son los que generan las respuestas condicionadas que se observan. De esta forma, las palomas aprenden a aproximarse y picotear una tecla luminosa que va seguida de comida. Las ratas aprenden a asustarse de un sonido que precede de una descarga eléctrica. Los conejos aprenden a parpadear en respuesta a un tono que precede un soplo de aire. Y las ratas aprenden a beber la sacarina que va seguida de malestar. En todos los casos, el EC adquiere la capacidad de activar la conducta relacionada con el EL asociado. En cuanto a los procedimientos típicos de condicionamiento pavloviano, podemos decir que la ordenación temporal del EC y el EL es uno de los factores críticos que determinan el curso del condicionamiento clásico. Variaciones aparentemente pequeñas en la forma de emparejar el EC y el EL pueden tener importantes efectos en la intensidad de la respuesta condicionada. Hay 5 procedimientos típicos de condicionamiento clásico. La distancia horizontal de cada diagrama representa el paso del tiempo. El desplazamiento vertical indica el momento en que cada estímulo aparece y desaparece. Cada configuración del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado representa un único ensayo de condicionamiento. En un experimento típico de condicionamiento clásico, los episodios de EC y EL se repiten varias veces en una sesión de entrenamiento. Al tiempo entre el final de un ensayo y el comienzo de otro se le llama intervalo entre ensayos. El tiempo entre el comienzo entre el EC y el EL dentro del mismo ensayo de condicionamiento se llama intervalo entre estímulos o intervalo EC-EL. Para que haya una respuesta condicionada, el intervalo entre estímulos tiene que ser más corto que el intervalo entre ensayos. Con 5 características. 1. Condicionamiento de demora corta, que consiste en demorar el comienzo del EL ligeramente tras el comienzo de él, ligeramente tras el comienzo del EC en cada ensayo. Su principal característica es que cada ensayo comienza con el EC y el EL se presenta tras una demora, menor de 1 minuto. El EC puede continuar durante el EL o terminar cuando empieza el mismo. Segundo condicionamiento. Condicionamiento, el anterior era de demora, este es de huella. Condicionamiento de huella. Se parece al procedimiento de demora corta, en el que el EC se presenta primero y le sigue el EL. Sin embargo, en este condicionamiento el EL no se presenta hasta que ha transcurrido cierto tiempo desde la terminación del EC. Esto deja un espacio temporal entre el EC y el EL. Este espacio se llama intervalo de huella. Tercer condicionamiento de demora. Este es de demora larga. El anterior, el primero, era de demora corta. Este condicionamiento de demora larga. También se parece al de demora corta, en que el EC también empieza antes que él. Pero este, el EL, se demora durante más tiempo, 5 o 10 minutos, en que el procedimiento se demora. El procedimiento de demora larga no incluye un intervalo de huella. El EC dura hasta que el EL empieza. Cuarto condicionamiento, el simultáneo.
En este es quizá la forma más obvia de exponer a los sujetos a un EC junto con un EL, sea presentar ambos al mismo tiempo, por eso se llama simultáneo. Y el último, el quinto, condicionamiento hacia atrás. En este caso, el EL ocurre antes que el EC y se llama hacia atrás debido a que el EC y el EL se presentan en el orden contrario al de los otros procedimientos. Hablemos de medida de las respuestas condicionadas. Para poder comparar los diferentes procedimientos, los investigadores deben utilizar un método para medir el condicionamiento que sea igualmente aplicable a todos los procedimientos. Eso normalmente se hace mediante un ensayo de prueba, que consiste en la presentación del EC aislado, sin el EL. Así pues, observarse la respuesta provocada por el EC y sin la contaminación de las respuestas provocadas por el EL. Estos ensayos se pueden introducir a lo largo del curso de entrenamiento para hacer un seguimiento del aprendizaje. La conducta que tiene lugar durante el EC se puede cuantificar, o bien por la magnitud de la respuesta condicionada o por la latencia y rapidez de la respuesta condicionada. Por la magnitud de la respuesta condicionada, que esta es la cantidad de conducta que tiene lugar. Por ejemplo, Pavlov midió el número de gotas de saliva elicitadas por el EC. Otro ejemplo puede ser la cantidad de supresión de la conducta que tiene lugar en el procedimiento REC. Y la probabilidad de la respuesta a la frecuencia con la que el EC provoca una respuesta condicionada. Por ejemplo, puede medirse el porcentaje de ensayos en los que el EC provoca una respuesta condicionada. Esta medida se puede utilizar en los estudios del condicionamiento palpebral. Y la otra por la latencia de rapidez, la respuesta condicionada tras la aparición del EC, y es la cantidad de tiempo que pasa entre el principio del EC y la aparición de la respuesta condicionada. En los procedimientos de demora y huella, el EC aparece de forma aislada al principio de cada ensayo. Cualquier conducta condicionada que tenga lugar al inicio del EC aislado no está contaminada por la conducta provocada por el EL y por tanto puede ser utilizada como medida del aprendizaje. En los ensayos de condicionamiento simultáneo y hacia atrás, la respuesta durante el EC puede reflejar la presencia del EL, por lo que los ensayos de prueba serán cruciales para evaluar el aprendizaje en el condicionamiento simultáneo y hacia atrás. Hablemos de procedimientos de control en el condicionamiento clásico. Para estar seguros de que un procedimiento de condicionamiento es el causante de determinados cambios en la conducta, deben compararse esos cambios con los efectos de un procedimiento de control. ¿Cuál debería ser ese, el procedimiento de control? Pues se requieren procedimientos de control más complicados que los utilizados en los estudios sobre habituación y sensibilización, pues solo eran de interés los efectos de posición previa a un estímulo. En los estudios sobre el condicionamiento clásico, el interés se centra en la forma, en cómo se asocian los estímulos condicionado y condicionado. Una asociación entre EC y un EL implica que los dos eventos han quedado conectados, de alguna forma. Después de que la asociación se ha establecido, el EC adquiere la capacidad de activar procesos relacionados con el EL. Para concluir que se ha establecido una asociación, debemos asegurarnos de que el cambio conductual observado no podría haberse producido por la mera presencia del EC o del EL por separado. La presentación de un estímulo activador, como la comida, en el caso de un animal hambriento, puede incrementar la conducta provocada por un estímulo menos efectivo, como un tono, sin que se haya establecido una asociación entre los dos estímulos. Por lo que el incremento en la respuesta que se observa en el emparejamiento repetido, el EC y el EL, podría ser en realidad el resultado de la mera exposición a él. Los casos en los que la mera exposición a él, EL, da lugar a respuestas similares reciben nombre de pseudocondicionamiento. Para determinar si las respuestas que se dan ante el EC representan una asociación entre EC y EL, en lugar de un efecto de sensibilización debido a la exposición a los estímulos condicionados e incondicionados, se requiere un procedimiento de control. Un procedimiento de control útil, que consiste en la presentación de los estímulos condicionados e incondicionados en diferentes ensayos. A este procedimiento se le denomina control desemparejado explícito. En este procedimiento, los estímulos condicionados e incondicionados se presentan separados para evitar que se asocien.
La cantidad de tiempo que debe de pasar entre ellos depende del sistema de respuesta. En el aprendizaje de aversión al sabor, debe de pasar más tiempo entre el EC y el EL que en otras formas de condicionamiento. Hay una variante de control desemparejado explícito en la que solo se presenta ECS durante la primera sesión y LS en la segunda sesión. Hablemos de la eficacia de los procedimientos típicos de condicionamiento. Hay gran interés por determinar cuál de los procedimientos produce más muestras de aprendizaje. Tradicionalmente, los investigadores siguieron la dirección marcada por Paulo y se centraron en una única medida directa de aprendizaje. Los laboratorios se adaptaron para realizar experimentos utilizando solo una de las preparaciones comunes del condicionamiento: condicionamiento del miedo, o palpebral del seguimiento del signo, o de la aversión al sabor. Y los equipos estaban diseñados para registrar solo la respuesta de interés para ese laboratorio. Tras afirmarse en una medida específica de aprendizaje, el investigador estaba preparado para examinar el aprendizaje en los procedimientos de demora, simultáneo, huella y hacia atrás. Se suponía que el condicionamiento pavloviano producía una asociación, ECL, cuya fuerza quedaría reflejada directamente en el vigor de la RC, la respuesta condicionada. El resultado de los estudios realizados con los 5 procedimientos se resume prestando atención al intervalo temporal entre el principio de EC, estímulo condicionado, y el principio de L, intervalo entre estímulos o intervalo ECL. En general, se observa poco condicionamiento en los procedimientos de condicionamiento simultáneo en los que el intervalo ECL es 0. Una ligera demora de la presentación de L tras LC facilita la respuesta condicionada. Sin embargo, esta facilitación estaba claramente limitada. Si el intervalo ECL se incrementa más, la respuesta condicionada disminuirá en el procedimiento de aversión al sabor, en el que el aprendizaje es posible con intervalos ECL de 1 o 2 horas. La respuesta condicionada disminuye a medida que el intervalo ECL aumenta. Los procedimientos de condicionamiento de huella son interesantes porque se mantiene el mismo intervalo ECL que los procedimientos de condicionamiento de demora. Sin embargo, en el de huella, el EC desaparece un poco antes que el L. Tradicionalmente, el condicionamiento de huella se ha considerado menos efectivo que el de demora. Al igual que en el condicionamiento de demora, se observa menos condicionamiento con el procesamiento de huella cuando se incrementa el intervalo entre EC y L. Estos descubrimientos realzaron la idea de que el condicionamiento es más efectivo cuando el EC es una buena señal, más que cuando el EL pronto apareciera. El valor de la señal del estímulo condicionado es mejor en el procedimiento de demora corta, en el que el EL tiene lugar poco después de la aparición del EC. El valor de la señal del EC se reduce a medida que se incrementa el intervalo EC-EL. El EC también es un mal predictor del EL en los procedimientos simultáneos y de huella. En el condicionamiento simultáneo, el EL aparece a la vez que el EC, por tanto no está señalado por el EC. En el condicionamiento de huella, el EC va seguido por el intervalo de huella, en lugar de por el EL. El condicionamiento hacia atrás produce resultados ambiguos. Para Tait y Saladin, en 1986, ellos encontraron efectos de condicionamiento tanto excitatorio como inhibitorio, como resultado del mismo procedimiento de condicionamiento hacia atrás. Algunos estudios han demostrado que los procedimientos simultáneos de demora, de huella y hacia atrás pueden producir un aprendizaje sólido y una respuesta condicionada fuerte, pero lo que los sujetos aprenden es diferente en cada procedimiento. El sujeto no solo aprende que el EC está asociado con el EL, sino también cuando ocurre el EL en relación al EC. A esto se le denomina hipótesis de la codificación temporal.